Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Qué bueno poder estar en casa a mitad de semana y poder honrar al Señor y poder recibir de lo que Él tiene para nosotros. Bueno, vamos a disponernos en esta noche para recibir de su palabra, para que el Señor sea iluminándonos. Su palabra dice: lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Y qué bueno poder en esta noche poder continuar con lo que hemos estado estudiando los días miércoles, y hemos empezado una serie estudiando el libro de los Salmos, ¿verdad? Ya estudiamos a grosso modo, no con tanta profundidad, de lo contrario se nos iría muchísimo tiempo, pero estamos tratando de estudiar un poco los Salmos y dar una breve pincelada de lo que los salmos nos pueden enseñar. Así que esta serie la hemos titulado Salmos para el alma cansada, y sé que son de gran bendición para cada uno de nosotros. Estuvimos analizando hace 15 días ya el Salmo capítulo 1, hace 8 días estuvimos estudiando un poquito el Salmo capítulo 2, y hoy vamos a estudiar un poco el Salmo capítulo 3. Si usted trajo su Biblia, voy a pedirle que vayamos y leamos primeramente el Salmo para adentrarnos en este mensaje el día de hoy. Miren lo que dice la palabra del Señor. Salmo capítulo 3, versículo 1 en adelante, en Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera. Dice: oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra, son tantos los que dicen de mí: Dios no lo rescatará. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de ti, oh Señor. Bendice a tu pueblo. Mire este salmo. Este salmo tiene una particularidad para comenzar en esta noche, y es que cuando usted mira su Biblia, tiene un título, y el título es Salmo de David acerca de cuando huía de su hijo Absalón. Ese es el título del Salmo capítulo 3. David estaba huyendo de su hijo. Y este salmo no trata simplemente de enemigos, sino que trata de algo muy importante que lastimosamente hoy nos cuesta hacer en este tiempo. ¿Sabía usted que una de las mayores epidemias del siglo XXI no es solamente la depresión, no es solamente la ansiedad, sino que hay una epidemia más grande, sobre todo en la vida cristiana, y es que no hemos aprendido a descansar en Dios? Nos cuesta descansar en Él, y ese es un problema. Hay cristianos que viven obviamente en depresión, viven angustiados, desesperados, y somos cristianos y hemos creído en Dios, pero nos cuesta descansar en Dios. Creo que eso es un aprendizaje en la vida cristiana, y una de las cosas en las cuales nosotros debemos enfocarnos profundamente es aprender a descansar en Dios. Porque cuando aprendemos a descansar en Dios, vivimos tranquilos aunque todo a nuestro alrededor se esté derrumbando. El problema es que hoy en día vivimos cansados. Vivimos mentalmente cansados, emocionalmente cansados, espiritualmente cansados. Incluso hay personas que dormidos y siguen preocupados y no descansan bien. Y David escribe este salmo en uno de los peores días de su vida. Imagínense, ¿cuántos aquí hemos tenido temporadas difíciles? ¿O cuánto hemos tenido temporadas peores o días peores que usted dice: no, este fue el peor día de mi vida? Y David escribe este salmo
no cuando, no cuando derrotó a Goliat, ni tampoco cuando mató al oso y al león, no. Tampoco escribe este salmo cuando fue coronado como rey, no. David lo escribe cuando estaba huyendo de su propio hijo Absalón. Imagínese esa situación tan difícil. Y aquí quiero primero hacerle un breve contexto, porque sé que el contexto es muy extenso, pero quiero acortar un poquito la historia para poder entender el Salmo. Este episodio se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 15, 17 y 18. Si usted quiere leer la historia, puede leerlo en casa, porque si lo leemos en este momento es muy extenso. Pero esta historia está precisamente ahí en esos pasajes. Absalón, si usted recuerda, uno de los hijos de David, fue ganándose poco a poco el corazón del pueblo de Israel, ¿sí? Y con su astucia, ¿sí?, con su engaño, comienza a sembrar descontento contra su padre. La Biblia dice que Absalón se ponía en las puertas de Jerusalén y les decía a los que iban pasando: no te pudo atender el rey. Si yo fuera el rey, te atendiera y te escuchara. Y él comenzó a ganarse el corazón del pueblo. Y comenzó a colocar al pueblo en contra ¿de quién? De su padre. Y comenzó una rebelión para quitarle el reino a su padre David. Cuando David supo que gran parte del pueblo comenzó a apoyar a Absalón, porque él se ganó a todo el pueblo, él decide irse de Jerusalén para evitar una guerra dentro del reino, dentro de la ciudad. Yo quiero que por un instante usted se imagine ese dolor. David no estaba huyendo de un ejército extranjero, no. David no estaba huyendo de enemigos, David estaba huyendo de su propio hijo. ¿Usted se imagina ese dolor tan fuerte? Y mientras él estaba abandonando Jerusalén, la Biblia dice que David iba llorando. Dice que iba descalzo, o sea, salió sin nada. Cuando usted mira la Biblia en 2 de Samuel 15:30, mire lo que dice 2 de Samuel 15, versículo 30 con respecto a eso. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió, ¿cómo la subió? Dice, llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. O sea, él se entera de que hay una rebelión fuera de su casa y todo ese pueblo viene a atacarlo junto con su hijo y él no alcanza ni a ponerse zapatos o sandalias en ese entonces. No alcanza y comienza a ir cuesta arriba con algunos pocos que eran fieles a él. Imagínese esa situación y comienza a huir de su hijo. Me imagino ese dolor tan grande. Y es precisamente en medio de ese escenario en el cual está David, de ese escenario de traición, de ese escenario de incertidumbre, de ese escenario de dolor, donde nace precisamente el Salmo capítulo 3. Ahí es donde nace este salmo, que es corto pero que es muy diciente. Entonces, si analizamos, este salmo no fue escrito desde la comodidad de un palacio, no. Este salmo fue escrito en un momento de mucha agonía, con enemigos persiguiéndolo y con el corazón destrozado, con el corazón decepcionado de su hijo, con el corazón arrugado. Y esto nos enseña una gran verdad a cada uno de nosotros. Los salmos más profundos muchas veces nacen en los momentos más oscuros de la vida. Los salmos que a usted quizás más le llaman la atención nacen precisamente en unos momentos de agonía, de dificultad. Y David no espera a que termine la tormenta para buscar a Dios, no. Él buscó a Dios mientras la tormenta aún estaba sobre él. Y esa es la lección de este salmo que nos enseña a cada uno de nosotros. Quizás muchos de los que estamos aquí nos identificamos con David. Porque David empieza diciendo, oh Señor, tengo tantos enemigos. En Reina Valera dice, oh Jehová,
Son tantos los que se levantan contra mí. Pero lo más ¿qué le digo? Lo más impactante es que a pesar de todo eso que estaba viendo David, ese día que lo perdió todo, vivía como rey, la decepción de su hijo, a pesar de todo eso, el versículo 5, ¿qué dice? El Salmo 3. ¿Qué dice? Versículo 5, en Reina Valera, colóquelo. Me acosté, ¿esa es Reina Valera? No creo. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. Seamos sinceros en esta noche. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando están enfrentando una situación bien difícil, pueden dormir? A ver, levante la mano, ¿cuántos sí pueden dormir? ¿Y cuántos no pueden dormir? Todos. Pero mire lo impactante, que a pesar de todo lo que estaba viviendo David, él dice, yo me acosté y dormí y desperté, ¿por qué? Porque en medio de todo lo que estaba viviendo, dice, Jehová me sustentaba. ¿Y cuántos saben que en medio de todo lo que estamos viviendo, a pesar de que se están derrumbando cosas a nuestro alrededor, a pesar de que quedamos solamente descalzos, a pesar de todo eso, cuántos saben que Jehová sigue sustentándonos? No importa lo que está pasando en nuestra vida. Y yo sé que cada uno de nosotros quizás nos identificamos con David. Y cuando nos sentimos cansados, la primera reacción que nosotros debemos tener cuando todas las cosas nos salen mal es correr a Dios, siempre, en todo momento. Y cuando comenzamos a ver el versículo 1 y 2, dice la Biblia, oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra, son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Bueno, en Reina Valera dice, no hay para él salvación en Dios, dicen algunos. O sea, una de las cosas impactantes de David es que David no niega la realidad que está viviendo y tampoco intenta aparentar que todo está bien. Porque una de las cosas que nosotros debemos entender como cristianos es que la fe bíblica no consiste en ignorar el dolor. No consiste en eso. Sino que la fe bíblica consiste en enfrentar toda situación que estemos viviendo con confianza en Dios, confiando en Él día tras día. David reconoce en esos versículos que tiene muchos enemigos y él expresa su angustia. ¿Cuántos nos hemos sentido así en algún momento? Y yo sé que estamos viviendo en la era de las apariencias, donde aparentamos que todo está bien. Y a veces como cristianos aparentamos demasiado. Y obviamente algunos dirán, pero pastor, David estaba experimentando el sufrimiento, pero por las consecuencias de su pecado. Puede ser que sí y puede ser que no. Muchas veces nosotros llegamos a la conclusión que lo que estamos pasando es producto de algún pecado o consecuencia de lo que nosotros quizás hicimos. Pero puede ser que sí y puede ser que no. Eso solamente está en la potestad de Dios. Él es el único que sabe el por qué ha traído eso a tu vida. Pero no podemos llegar a la conclusión en nuestra vida de decir, estoy viviendo esto porque hice aquello. No, porque eso solamente lo sabe Dios. Porque hay cosas que vienen a nuestra vida que son consecuencias de nuestros pecados. Sí, eso es una realidad. Pero hay otras cosas que Dios permite en nuestra vida para trabajar en nosotros, para trabajar en nuestro carácter, para trabajar en nuestra fe. Por eso nosotros como cristianos no podemos decirle a alguien, si mira, usted está pagando lo que hizo. Y yo he escuchado a muchas personas decir eso. ¿Usted ha escuchado a personas decir eso aún dentro del cristianismo? He escuchado cuando están conversando por ahí, dice, no, bien hecho, ahí está pagando todo lo que nos hizo, dice, ¿no? ¿Verdad? He escuchado inclusive a cristianos referirse de esa manera, pero sabe que usted no puede llegar a conclusiones así, porque solo Dios sabe si lo que hoy estás viviendo es producto de lo que un día hiciste o
que Dios está permitiendo eso porque Él quiere formar tu carácter. No lo sabemos. Eso solamente lo sabe Dios. No todo sufrimiento es consecuencia directa de un pecado personal. No. Muchas veces Dios permite pruebas para fortalecernos, para corregirnos, para madurarnos o simplemente para mostrar su gloria en nosotros. Simplemente para eso. Por eso la pregunta importante no es ¿por qué estoy pasando esto? No. La pregunta más importante en todo momento, en toda circunstancia de nuestra vida es ¿qué quiere Dios enseñarme en medio de este proceso? ¿Qué quiere Dios enseñarme en medio de este desierto? En medio de este silencio, en medio de esta crisis, en medio de esto que estoy viviendo hace años. ¿Qué quiere Dios enseñarme? Y muchas personas piensan o creen que tener fe significa negar los problemas. Pero David hace totalmente o lo contrario a eso. Él comienza a contar a sus enemigos. Dice, muchos son los que se levantan contra mí. Y él comienza a describir su dolor. Pero lo más bonito de David es que él convierte su dolor en oración. Y eso es lo que debemos hacer nosotros en nuestra vida. Toda angustia y todo lo que venga a causarnos dolor, debemos convertir ese dolor en oración. Pues la Biblia nos llama a hacerlo de esa manera. Mire, le dicen a David en el versículo 2, son tantos los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Quién le dice eso a David? Le pregunto a usted. ¿Quién le dice eso a David? No hay para él salvación en Dios. ¿Quién le está diciendo eso? ¿Quién? La gente, ¿verdad? Muchos son los que, él está diciendo, muchos son los que dicen a mí, ya no hay para él salvación en Dios, por todo lo que él había hecho. ¿Y qué hizo David? Pues usted ya conoce. Se acostó con una mujer que no era su esposa, mató a Urías y mató a muchísimos ejércitos. Por eso la gente le decía, no hay para él esperanza. No hay para él, no hay nadie. ¿Quién puede ayudarlo? Y quizás muchas veces es lo que nos hace pensar la gente a nosotros. Y es lo que nosotros mismos nos decimos en momentos de dificultad. En momentos donde pareciera ser que todas las cosas se juntan y como que todo sale mal. Y nosotros decimos, no, ya no hay esperanza. Ya no hay salvación de esto. Todo se ha reunido. Todo me está saliendo mal. Pero el versículo 3, mire lo que dice. Mire lo que dice el versículo 2. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Cuántos pueden decir eso en esta noche? En otra versión dice, pero tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Y ese pero tú es el centro del Salmo capítulo 3. Alguien decía que ese es uno de los peros más hermosos de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque a pesar de que las cosas se están levantando en nosotros, a pesar de que hay muchos problemas alrededor nuestro, a pesar de que muchos dicen muchas cosas de nosotros, a pesar de que el diablo nos acusa, a pesar de que las circunstancias gritan que no hay esperanza, pero la Biblia dice, pero tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y ese pero es importantísimo. Y yo quiero desglosar un poquito este pasaje, este versículo 3. Y si no terminamos hoy, lo dejamos para el próximo miércoles. Porque es muy importante lo que dice David aquí. Dice, pero tú, oh Señor, ¿sí? Eres un escudo que me rodea. ¿Un escudo qué? Que me rodea. Mire, en el Antiguo Testamento, un escudo era indispensable para un soldado, obviamente. No era un adorno, era su protección en medio de la batalla. Pero David no dice, tú me das un escudo. No, David no dice eso. David no dice,
tú me vas a dar un escudo. No, dice, tú eres mi escudo. ¿Quién es nuestro escudo? Porque ahí hay una diferencia grande entre tú me das un escudo y decir, tú eres mi escudo. ¿Qué nos está tratando de decir y de enseñar este salmo? Que nuestra seguridad no está en lo que Dios nos da, sino en Dios mismo. Tu seguridad no está en lo que Él te da. No. Tu seguridad es Dios mismo. Tú eres escudo alrededor de mí. El problema es que nosotros como seres humanos muchas veces buscamos protección en otras cosas. Muchas veces nos sentimos seguros cuando tenemos plata, cuando todas las cosas nos están saliendo bien. ¿Ahí nos sentimos seguros, sí o no? Ahí nos sentimos seguros. Pero le pregunto, ¿David le estaba saliendo todo bien? No, claro que no. Se le levantó un ejército, perdió todo en un instante, el reino, ni sandalias pudo sacar. Lo perdió todo en un momento. Y es en ese momento cuando David dice, Señor, tú eres mi escudo. En ti estoy seguro. Por eso no debemos buscar nuestra seguridad en cosas y pensar y decir, no es que si me saliera esto, tampoco debemos buscar nuestra seguridad en una respuesta de parte de Dios. Es que si Dios me respondiera esto, entonces me sentiría tranquilo, seguro. No, nuestra seguridad ni nuestra tranquilidad no dependen de las circunstancias o de las respuestas que vengan a nuestra vida. Nuestra seguridad debe estar siempre en saber que Dios está con nosotros y poder decir como el salmista, oh Señor, eres escudo, tú eres mi escudo alrededor de mí. Ahora, ninguna de esas cosas es mala. El dinero no es malo, las cosas de afuera no son malas, un buen empleo no es malo. No son malas, pero son malas cuando nuestra tranquilidad depende de ello. Ahí sí se convierte en algo que quizás puede convertirse en un ídolo. Pero ninguna de esas cosas puede garantizar nuestra seguridad absoluta. Solo Dios nos da una seguridad que no podemos comprender. Solo Dios. Y David, pues obviamente había perdido todo. Había perdido su palacio, había perdido su ejército, había perdido su ciudad, pero algo que no había perdido y algo que tú y yo jamás vamos a perder es a nuestro Dios. A Él no lo vamos a perder por más que las circunstancias se salgan de control. Y mientras Dios sea nuestro escudo, nosotros vamos a caminar seguros. Mientras Él sea nuestro escudo. Y tal vez muchos de los que estamos aquí, y quizás muchos de los que estamos aquí, nos sentimos como David, que hemos perdido muchas cosas. Quizás algunos han perdido un trabajo, quizás algunos han perdido un matrimonio, quizás algunos han perdido la salud, han perdido el sueño también. Pero si todavía tienes a Cristo, aún tienes lo más importante. A Él no lo vamos a poder perder. Porque nuestra protección y nuestra seguridad no depende de lo que está pasando a nuestro alrededor. Nuestra protección y nuestra seguridad depende del Dios que tenemos. ¿Cuántos pueden decir eso? Oh Señor, eres escudo alrededor de mí. ¿Usted puede decir eso en esta noche? Señor, así no venga esa respuesta, pero tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi seguridad, tú eres mi plenitud, tú eres mi todo, Señor. Ahí es donde debemos enfocarnos. Mire lo que dice el Salmo 125:2. Un día vamos a llegar al Salmo 125, pero mire ese versículo. Mire este versículo, dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Cuántos reciben esa promesa?
Esa promesa debe traernos tranquilidad, esa promesa debe traernos paz, esa promesa debe realmente calar en lo profundo de nuestro corazón. No importa lo que pase a nuestro alrededor, no importa si los montes se mueven, no importa si pase lo que pase en nuestra vida. La Biblia dice que el Señor está alrededor de su pueblo, protegiéndolo y cuidándolo. ¿Usted cree eso? Yo por eso siempre yo le enseño a usted que debe estar tranquilo. No, pero es que vienen los brujos, los hechiceros, me vayan a hacer algo malo. No, el Señor está alrededor de su pueblo y Él nos protege. ¿Usted cree eso? Yo lo creo. Y esa es una imagen que debe estar en nuestra mente. Dios no solamente nos protege por delante, sino también por detrás. Él nos rodea completamente y no hay situación que llegue a nuestra vida que se escape de su cuidado. No hay nada que se escape de Él. Ningún enemigo puede hacer planes en contra de ti. La Biblia dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, porque el Señor está rodeándonos. Y no solamente David dice eso en esos momentos tan difíciles, sino que mire lo que sigue diciendo ahí mismo. Pero tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria. Mire, pero tú, Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria. ¿Eres qué? Levante su mano y diga, Señor, tú eres mi gloria. Tú eres mi gloria. Esa también es una frase muy profunda. ¿Qué significa, pastor? ¿Qué significa eso? Ya David había perdido todo, pues temporalmente hablando, ¿no? Aquello que el mundo consideraba gloria, o quizás lo que nosotros consideramos gloria. ¿Qué es lo que considera gloria el mundo? Pues el trono, el poder, el dinero, el prestigio, la aceptación del pueblo, el respeto de mucha gente. David lo había perdido en un instante. Lo que el mundo considera gloria humanamente hablando, David, entre comillas, había sido humillado. Y fue humillado de tal forma por su hijo Absalón que su hijo Absalón se acostó con todas las esposas de David. Y eso era el irrespeto más grande que podían causarle a un padre o a un rey. Pero en medio de todo eso que está viviendo David, él levanta su voz y dice, Señor, pero tú eres mi gloria. En otras palabras, lo que estaba diciendo David era, Señor, aunque pierda todo lo que el mundo considera valioso, mientras te tenga a ti, lo tengo todo. No necesito más. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y yo sé que vivimos en una cultura que busca sentirse aceptado, busca su identidad en muchas cosas, o busca la gloria en muchas cosas, en el éxito profesional, en el dinero, en tener cosas, en la apariencia física, hoy en día pues ¿cómo se dice eso? En la cantidad de seguidores en las redes sociales, ¿sí? En los me gustas, de todo eso, y buscamos la gloria ahí. Pero todo eso puede desaparecer en un momento. Todas esas cosas se van. Una enfermedad puede cambiar nuestro cuerpo. Una crisis económica puede acabar con nuestros bienes. Un chisme puede destruir nuestra reputación, ¿sí o no? Un chisme y que llegue donde una bien chismosa puede dañar nuestra reputación, ¿verdad? Todo puede acabarse. Y si nuestra gloria depende de esas cosas, pues lastimosamente vamos a vivir día tras día con un miedo constante. Pero cuando nos sentimos seguros y cuando nuestra gloria es Cristo, nadie ni nada podrá arrebatarnos esa gloria. Nada ni nadie. Mire, nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios podemos tener muchas cosas y podemos perder muchas cosas. Podemos perderlas, pero jamás vamos a perder a Cristo. A quien tiene a Cristo en su corazón, posee el tesoro más grande del universo.
Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:8, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. En esta versión dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. El apóstol Pablo está diciendo, no me importa lo demás, lo único que me interesa es vivir para Cristo. Eso es lo único por lo que vale la pena vivir, como siempre nos han enseñado. Y luego sigue diciendo en el versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, ¿y qué más? ¿Y el que qué? Mire, tres cosas súper importantes. Él es escudo alrededor de mí. ¿Cuántos lo creen? Él es mi gloria. ¿Y cuántos creen que Él es quien levanta nuestra cabeza? En Nueva Traducción Viviente dice, y Él es quien sostiene mi cabeza en alto. Me gusta más esa versión. Eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza. Y sabe que esa imagen para mí es como la más triste que podemos ver en este pasaje. Cuando vemos la Biblia, o no solamente en la Biblia, cuando usted baja la cabeza es símbolo de ¿qué? ¿De qué? Bueno, reverencia. ¿De qué? De rendirse. Pero bajar la cabeza es símbolo de tristeza, de vergüenza también, de humillación también. ¿Usted ha visto a gente que agacha la cabeza cuando ya se siente humillado? ¿Sí? Y usted imagínese a David en ese momento. Cuando leemos ese pasaje, dice que él iba cuesta arriba, llorando, ¿sí? Quizás con la cabeza abajo. Imagínese, caminaba precisamente de esa manera. O sea, David había salido de Jerusalén llorando, había sido traicionado por su propio hijo, muchos pensaban que Dios lo había abandonado por todo lo que estaba pasando y seguramente caminaba con la cabeza hacia abajo por el dolor, por la humillación. Pero David dice esto, tú eres quien sostiene mi cabeza en alto. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa que Dios levante nuestra cabeza o sostenga nuestra cabeza? No significa simplemente que Dios nos anima cuando estamos tristes. Significa que Dios es quien nos restaura en momentos de dificultad. Significa que Dios, de alguna manera, cuando todo parece perdido, Dios nos recuerda que aún la historia no ha terminado con nosotros, que Él sigue escribiendo nuestra historia. Aunque el enemigo diga, ya no hay solución con usted, todo está perdido, Dios dice, yo todavía estoy obrando en medio de todo. Porque al final de cuentas, Él es quien nos levanta nuevamente. Es por su gracia y por su misericordia que Él levanta al caído, dice la Biblia. Es por su bendición. Dios restaura nuestra vida. Y yo sé que el pecado avergüenza, el fracaso nos humilla. Quizás tú has experimentado fracaso tras fracaso en tu vida y te sientes humillado, humillada. Quizás has pecado una y otra vez y la culpa nos hace caminar mirando al suelo diciendo, soy indigno de esto. Pero Dios en su gracia toma al pecador arrepentido y le devuelve su dignidad que el pecado le ha robado. Es Dios quien nos levanta. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos hechos salvos. Esa es una realidad. Y es Dios quien nos levanta a pesar de todas nuestras debilidades, a pesar de todos nuestros pecados. Dios cambia nuestra mirada cuando tenemos la cabeza caída, cuando ya no queremos nada más, cuando estamos a punto de tirar la toalla, cuando solamente vemos al suelo, cuando solamente vemos nuestros problemas, nuestra situación y pareciera ser que no hay solución.
Es Dios que en esos momentos levanta nuestra cabeza y podemos volver a mirar al cielo y decir como decía el salmista. ¿Qué decía el salmista? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo es que el Señor levanta nuestra cabeza? ¿Cómo lo hace? Cuando nos recuerda quién es el que está gobernando. Y el que está gobernando es nuestro Dios, aún en medio de esas circunstancias que no entendemos. Y en medio de esas situaciones nos hace volver nuestra vista al cielo y nos hace entender que el Señor está sentado en su trono. Y nos hace entender que podemos volver a confiar en Él, en sus promesas y en lo que Él puede hacer. Y muchas veces Él no cambia nuestras circunstancias, pero sí que puede cambiar nuestro corazón en medio de ellas. Y ese es el propósito por el cual muchas veces Él nos permite todas las situaciones que no hemos podido comprender en nuestra vida. Piense en un niño. Piensa en un niño que comete un error y está avergonzado delante de su padre y baja la cabeza porque cree que su padre lo va a regañar, lo va a rechazar. Y sí, nosotros como padres les castigamos. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí como padres, aún en medio de los errores de nuestros hijos, siempre tenemos los brazos abiertos para ellos? Aún en medio de sus fracasos, aún en medio de sus cosas, que falló, que hizo esto, pero siempre estamos dispuestos a levantarles la cabeza y a decirles: sigue adelante. Así es nuestro Dios, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras humillaciones, a pesar de todo lo que vivimos. Dios está dispuesto a seguir levantando nuestra cabeza y decirnos: sigue adelante, yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Él está dispuesto a hacerlo con nosotros. Cristo es quien nos levanta, aunque nosotros, humanamente hablando, estemos sin fuerzas. Por eso dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Si hemos fallado en este tiempo y acudimos a Él, nadie puede acudir a Él y será rechazado. Él es fiel, Él es misericordioso y nos seguirá levantando y nos seguirá ayudando. Dice amén. En la cruz Jesús llevó nuestra vergüenza para que nosotros pudiéramos recibir esa aceptación en Él. En la cruz el Señor fue humillado para que nosotros fuéramos restaurados. Él cargó con nuestras culpas. Y si tú por un momento te sientes culpable por algo en tu vida y sientes que no hay perdón para ti, ten esa confianza que tenía David. Señor, mas tú eres ¿qué? Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, aunque he fallado tanto. Te pregunto, ¿David había fallado? Demasiado. Quizás nosotros no tanto como David. Quizás usted no ha fallado tanto como David. Dígame, David, ¿cuánta gente mató? Sería incontable. Muchas veces nos enfocamos solamente en Urías. Pero se dice que Dios no usó a David para construir el templo porque sus manos estaban llenas de sangre. Pero mire la confianza que tenía David, que a pesar de todo su pecado, él le dice: Señor, tú eres mi escudo y tú eres quien va a levantar mi cabeza. Esa es la gracia de Dios en nosotros. Esa es la misericordia de Dios en nosotros, que aunque no somos dignos de tanta gracia, el día tras día está dispuestos a levantar nuestra cabeza para seguir adelante. Como le dijo aquella mujer a María Magdalena cuando la descubrieron pecando y le iban a apedrear, el Señor le dijo: nadie te acusa, ni yo. Y le dice algo: ahora ve y no peques más.
Y yo le pregunto algo en esta noche. ¿Usted cree que ella siguió pecando? ¿Sí o no? Sí, claro. Porque humanamente todos pecamos. Le aseguro que desde que se fue de allí y fue a la casa, ya pecó. ¿Pero usted cree que Dios la rechazó? ¿Usted cree que Cristo la rechazó? Nunca. Ese es el Dios que tenemos, iglesia. Pero obviamente no debemos refugiarnos en eso y practicar el pecado como antes lo hacíamos. Debemos arrepentirnos con lágrimas delante de Él. Y nuestro valor no depende de lo que otros dicen de nosotros, porque otros podrán decir: no, él sí ya no hay nada que hacer. Mucha gente, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación. ¿Y cuánta gente ha dicho eso de ti, de tu familia, de tus hijos? Mucha gente puede decir lo que quiera. O tú mismo puedes pensar muchas cosas de ti mismo y pensar que ya no hay esperanza para ti y que nunca vas a cambiar. Pero nuestro valor no descansa en lo que otros dicen ni en lo que nosotros pensamos. Descansa en que Dios es un Dios de misericordia y de bondad y que levanta al caído. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Nuestro valor descansa en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso David puede decir con absoluta confianza: tú eres mi escudo, tú eres mi gloria y tú eres el que sostiene mi cabeza en alto. Tú eres. Qué lindo es cuando un padre va y le dice a la hija o al hijo: no, levante la cabeza, mi hija. No, papi, es que no, levántela siempre con la cabeza en alto. Y yo sé que muchas veces nos sentimos humillados, avergonzados, pero nuestra esperanza no está en lo que nosotros hacemos, está en lo que Cristo hizo por nosotros. Y Él es el único que puede levantarnos el ánimo. Él es el único que puede restaurar nuestra dignidad. Él es el único que puede hacer todo lo que nosotros necesitamos día tras día. Él es el único que puede levantar nuestra cabeza. ¿Usted cree eso? Terminemos con el versículo 4 y el versículo 6, 4, 5 y 6, porque se nos acabó el tiempo. 4 dice: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. 4, 5 y ahí dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Mire eso. O sea, la paz de Dios no depende de que desaparezcan nuestros problemas. No depende de eso. Para poder dormir tranquilo, yo debo confiar en mi Dios, en que Él es mi escudo, en que Él es mi gloria y en que Él levanta mi cabeza. Cuando nosotros entendemos eso, vamos a poder descansar tranquilos. Y me encanta porque David dice: yo me acosté. ¿Y qué se puso a hacer? Pero algunos se acuestan y se ponen a pensar en el problema, y ahora esto, y ahora lo otro. ¿Cuántos son así? Pero David dice: porque usted, en medio de todo lo que estaba viendo, ¿había usted que se hubiera puesto a pensar? ¿Y ahora qué hago con ese Absalón? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Y ahora esto? ¿Y ahora lo otro? ¿Y ahora qué voy a comer? ¿Y ahora dónde me voy? ¿Y ahora qué? No, mejor dicho, ¿qué nos hubiésemos podido a pensar nosotros? Pero David dice: yo me acosté y dormí. Y eso no es normal cuando está uno en medio de muchas pruebas, cuando uno está en medio de tanto problema. Eso es un milagro. Y solamente ocurre con aquellos que confían en Dios. Solamente ocurre con aquellos que saben que Dios va delante de ellos como poderoso gigante. Solamente pasa con aquellos que saben que Dios es su escudo y que no hay nada fuera de la soberanía de Dios. Eso ocurre con esas personas que creen. Porque una persona perseguida por miles de problemas no duerme.
Y la ansiedad nos roba el sueño, y el miedo roba el descanso, y la culpa nos roba la paz. Pero David, dice la Biblia, y dormí. ¿Por qué? Alguien decía lo siguiente: mientras Dios vigila, el creyente puede dormir. ¿Mientras Dios qué? Usted tranquilo, duerma, porque no dormirá el que guarda a Israel. Usted puede estar roncando y el Señor está cuidándolo, y el Señor está protegiéndolo. ¿Por qué nosotros los creyentes podemos descansar tranquilos? No porque todo haya salido bien, no, sino porque Dios está gobernando, porque Dios es quien nos ayuda día tras día. ¿Cuántos dicen amén? Y lo dejo con eso, para la próxima predicación poder continuar con los demás versículos. O sigamos, ¿no? Todavía hay tiempo. Sigamos con el 6. Y mire lo que dice: no temeré a 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. ¿Cuántos pueden decir eso? No temeré, aunque vengan miles de problemas todavía, aunque me estén esperando situaciones difíciles, porque nos están esperando, porque todavía vienen situaciones que no entendemos. No temeré, dice David. Siga el 7. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Siga, y ese es el último. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Mire eso. Mire eso. Yo quiero decirle en esta noche que la victoria viene del Señor. Y todo lo que Él está haciendo en nosotros tiene un propósito eterno, aunque no lo entendamos. David dice: y la salvación pertenece a Jehová. La salvación pertenece al Señor. No hay nada que se escape de su control. No hay absolutamente nada. David fue un rey rechazado, salió de Jerusalén llorando, y siglos después otro rey saldría de Jerusalén, también rechazado, también traicionado, también subiría por el mismo monte. Y ese que fue rechazado y traicionado es Jesucristo, aquel que ha vencido en la cruz del Calvario. Y por eso hoy estamos aquí nosotros. David fue rechazado por su propio pueblo, Jesús también. David pasó tantas cosas, Jesús también. Cristo sufrió por los pecados nuestros. Jesús trajo salvación a nuestras vidas. Y aunque todo a nuestro alrededor pareciera ser que todo es para muerte, el Señor Jesús dijo: esto no es para muerte, sino para vida. Así que más bien que en esta noche podamos decirle al Señor: Señor, enséñame a descansar en ti. ¿Cuántos creen que debemos orar así? Si usted todavía no ha logrado hacerlo, si usted todavía como cristiano vive ansioso, no puede dormir y vive con tantas preocupaciones, ¿qué le parece si en esta noche le decimos: Padre, en medio de todo lo que estoy viviendo, enséñame a descansar en ti? ¿Por qué no se coloca sobre sus pies y oramos en esta noche? Ahí donde usted está, hable con Dios y dígale: Señor, dígale: Padre, quizás me he sentido tal cual como David, Señor, con tantas cosas que han golpeado mi vida, mi casa. Quizás hoy estás viviendo un tiempo de desiertos, de
cosas que no entiendes. Pero es ahí en esos momentos donde debemos aprender a descansar en Dios. El Señor dice en su palabra: vengan a mí los que están cansados, cargados, que yo los haré descansar. Pero hay momentos, iglesia, en que nosotros, aún como cristianos, no hemos aprendido a descansar en nuestro Dios. Que esa sea su oración en esta noche. Dígale: Señor, yo quiero descansar en ti. Hoy traigo todas mis cargas, aquellas cosas que no he entendido. Por eso su palabra dice, iglesia: echad sobre Jehová tu carga. Ya no cargues solo todas esas cosas por las que has estado pasando. Culpabilidad. Quizás has estado pensando que todo lo que estás viviendo es culpa tuya y día tras día vives mortificándote y diciendo: esto es culpa mía, por eso estoy viviendo lo que estoy viviendo. Pero tú ni yo sabemos el porqué de lo que está pasando en ti. Puede ser consecuencia de lo que hiciste, pero no es algo seguro. Quizás simplemente son pruebas que el Señor ha puesto para forjar tu carácter. Quizás algunos están llevando cargas que deberían haber soltado hace rato, y más bien descansar en Dios y decirle: Señor, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, oh Dios. Yo te invito, iglesia, en esta noche para que entregues tus cargas delante del Señor. ¿Cuántas personas quizás andan cargadas porque no hemos aprendido a descansar en nuestro Dios? Echad sobre Jehová tu carga en esta noche. Coloca tus cargas delante del Señor. Esa frustración, eso que has vivido cargando durante años y no te ha permitido descansar. Personas que viven en el pasado diciendo: si yo no hubiera hecho esto, y por eso estoy así, y por eso mis hijos están así, y por eso mi casa está así. No te pongas cargas que el Señor no te ha puesto. Más bien entiende que los procesos de Dios son perfectos, los planes de Dios son perfectos. No escondas tus cargas delante del Señor, no aparentes que todo está bien, no. Habla con Dios en esta noche. Padre, usted sabe cómo llegó cada persona en esta noche. Algunos quizás llegaron sonriendo por fuera, pero llorando por dentro, con cargas. Usted conoce a aquellos que están cargando preocupaciones que nadie conoce. Quizás alguien aquí llegó en esta noche con el corazón herido por una traición, con el corazón herido por una pérdida o por una enfermedad, o alguien llegó con desánimo por su economía, o por conflictos en su casa, o por luchas que se están llevando en secreto, Dios mío, desde hace muchísimo tiempo. Gracias, Señor, porque su palabra en esta noche nos recuerda que no somos los primeros en sentirnos así. Oh Jehová, oh Jehová, son tantos los enemigos que se levantan contra mí. Gracias, Señor, porque hoy nos enseña que aún en medio del dolor, en medio del miedo, de la incertidumbre, usted permanece fiel, y es usted quien nos sostiene a cada uno de nosotros. Yo le pido, Señor, que nos enseñe a confiar, a descansar en usted, mi Dios. Perdónenos cuando hemos permitido que el desespero gobierne nuestra vida, que el miedo hable más que su palabra en nosotros. Perdónenos por escuchar más esas voces de preocupación, esas voces de ansiedad, de desánimo. Perdónenos por mirar más el tamaño de nuestros problemas.
y no poner nuestros ojos en Cristo. Pero aquí estamos, Señor. Yo le pido que nos enseñe a descansar en usted, oh Dios. Aun cuando las cosas se nos han salido de las manos, descansar en usted, mi Dios, en saber que nuestra situación jamás se saldrá de sus manos, Señor. Pido que día tras día sea su misericordia con nosotros, nos ayude a levantar la cabeza, oh Dios, sea usted levantando nuestra cabeza, aún en medio de nuestras debilidades, aún en medio de nuestros pecados. Pido que nos ayude a tener arrepentimiento en nosotros, oh Dios. Y yo le pido en el nombre de Jesús que fortalezca a aquel que se siente que ya no puede más, Señor. Abrace a aquel que se siente quebrantado, humillado. Consuele a aquella persona que ha perdido la fe, que ha perdido la esperanza, oh Dios. A esa persona que no puede dormir pensando en sus problemas. Usted conoce todas las batallas de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Por eso le suplicamos, enséñenos a descansar en usted. Que podamos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No le pedimos, Señor, una vida sin dificultades, sin desiertos, no. Pero sí pedimos que nos enseñe a confiar y a descansar en su presencia día tras día. Yo le doy gracias, Padre, por su palabra en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.